¿Qué aumenta ya? Por supuesto, va a aumentar en el laboratorio la bilirrubina indirecta. La ictericia hepática. Las causas de ictericia hepática son varias acá. La más frecuente, la ictericia fisiológica del recién nacido, especialmente en bebés pequeños o prematuros. Es este problema por una falta de maduración completa del sistema enzimático del hígado, por eso no dura mucho. Una de las características que debemos aprender y no olvidarnos nunca es que la ictericia fisiológica del recién nacido recién aparece a las 24 horas. Si aparece antes, hay que alarmar, hay que asustarse y hay que indagar qué otra cosa más o menos grave puede hacer si el niño nace ya histérico. ¿Será una deformación fetal o será algún otro problema de carácter congénito, como enfermedades raras, síndrome de Stevens-Jones, síndrome de Rousseau, de Stiger-Nagar, que son algunos nombres que ya no hemos visto en la teoría? El tratamiento, solo fototerapia y fenobarbital. El fenobarbital es un hipnótico, pero que tiene cualidades que ayudan a la maduración y a la mejor eficiencia del sistema enzimático del hígado recién nacido. Seguimos con ictericia hepática. Otra causa frecuente que van a ver muchos de ustedes es la cirrosis por alcohol, los alcohólicos. Cuando el hígado deja de funcionar completamente, no metaboliza ya nada. También la cirrosis por hepatitis C. Un 20% de la gente que tiene hepatitis C puede ir hacia la cronicidad y hacia la cirrosis. Hepatitis A decía ahí. Cáncer de hígado o metástasis de otros órganos al hígado. Muy frecuente en el uso de fármacos en pacientes hospitalizados, en la utilización de anestésicos, la hepatitis tóxica. En todo este grupo, la bilirrubina aumentada también es la indirecta, porque debemos suponer que si el hígado está enfermo e insuficiente, no produce casi bilirrubina directa, la conjugada, por eso se aumenta preferentemente la indirecta. Finalmente, la ictericia hepática. La causa más frecuente en este grupo es la litiasis biliar. Problema común, la mitad de ustedes va a tener cálculos en algún momento. De la mitad a la mitad va a tener colecistitis. Hemos visto en la práctica la diferencia entre litiasis biliar y colecistitis, desde que principalmente en la colecistitis debe haber fiebre, principalmente fiebre y un aumento de neurocitos, una leucocitosis importante, para diferenciar de la litiasis biliar, porque muy frecuentemente, casi siempre la colecistitis también coincide con litiasis biliar. Cáncer de hígado, cáncer de cabeza de páncreas, muy frecuente para comprometer al hígado. Y el signo que menciona, cuando hay obstrucción completa, el signo de acoria es el gris y blanquecina está presente. Aquí sí está aumentada la otra bilirrubina, está aumentada la bilirrubina directa. Un neutrófilo es una unidad que tiene al mismo 3 unidades.
siempre a un lado, en un extremo el ácido fosfórico, siempre al centro una pentosa, que puede ser la glucosa, y en el otro extremo una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son las purinas y las pirimidina. Las purinas son la adenina y la guanina, y las pirimidina, citosina, timina y uracila. Nunca, jamás debemos dejar de saber de memoria esto, porque es como si no tuviéramos nuestro nombre, médico de información. Pirimidina, timina, citosina y uracila. También es importante conocer que parte de nuestra dieta, y a veces no de nuestra dieta, sino de nuestra droga, son purinas. Son las purinas metiladas, trimetiladas, dimetiladas y monometiladas. La cafeína es una purina trimetilada, trimetilsantina. La teína, el té, y la teobromina del chocolate, del cacao, ¿verdad? ¿Qué producen estas purinas vegetales? Estimulación del sistema nervioso central y producen adicción. La mitad de acá son adictos a la Coca-Cola o al Red Bull. A todo. Entonces, los que toman eso saben que pueden desarrollar los efectos de la estimulación del sistema nervioso central, que son aumento de la frecuencia cardíaca, muy notorio. No habrán notado aumento de la presión arterial, pero sí se eleva la presión arterial. Y lo que más se percibe cuando uno se excede en la dosis es la ansiedad, produce ansiedad. Y desde luego, insomnio. ¿Para qué sirven los nucleósidos? Para lo más importante de la vida. Los nucleósidos son los ladrillos fundamentales para la síntesis de ADN y ARN. Es más, eso nos hace a nosotros y a toda la vida como es. Porque los nucleósidos tienen las letras, las 4 letras de nuestro código genético. Por eso el ADN y el ARN es la forma de llevar o poder almacenar el código, la información genética. También son precursores de los segundos mensajeros, el AMP físico y el TMP físico. ¿Qué son los segundos mensajeros? Los que llevan el mensaje de los primeros mensajeros. Las hormonas, varias de ellas no pasan a la membrana celular. Las que conocemos muy bien, la insulina, adrenalina, noradrenalina, el glucagón, todos llegan a los receptores de membrana, transmiten una señal eléctrica al otro lado a una proteína G, y la proteína G desencadena la síntesis de un segundo mensajero, que se encarga entonces de completar la acción o de la insulina, o de la adrenalina, o de otra sustancia que no atraviesa la membrana. También son precursores de las coenzimas que hemos conocido, el NAD, el NAD-fosfato, el FAS, el FMM, la coenzima A. El nombre sugiere, nicotina, adenina, dinucleótidos, ladina, adenina, dinucleótidos, son derivados del nucleótido. Y los fosfatos de las 5 bases nitrogenales. La más importante, el más importante, el ATP, adenosín trifosfato, los derivados del adenosín trifosfato y adenosín monofosfato. De la síntesis de nucleósidos, que es un proceso complejo, recuerden ustedes de dónde procede el bloque fundamental. Hemos
decir, un hidróxido tenía un ácido fosfórico, una pentosa y una base nitrogenada. El ácido fosfórico y la pentosa nos dan este ladrillo básico, es el bloque básico que es el ladrillo 5-fosfato y que proviene de la vía de la pentosa fosfato. Este proceso tan complejo, finalmente, acordarse que todo sirve para producir riboso 5-fosfatos y más fosfatos reducidos. Sobre este bloque de riboso 5-fosfato se arma este doble anillo que ustedes conocen que son las purinas, el doble anillo, que tienen nitrógeno, por eso se llaman bases nitrogenadas, tienen 4 nitrógenos. ¿Quiénes donan nitrógeno? Aminoácidos. Aminoácidos, ¿qué aminoácidos? La glicina, la vitamina, la aspartamo. Pero lo importante es acordarse que los aminoácidos son importantes también para la síntesis de las bases nitrogenadas de glucósido. Pero lo más importante es que un derivado del ácido fólico, una vitamina, el tetrahidrofolato, la forma activa del ácido fólico, el tetrahidrofolato, dona para estos mismos anillos, en dos posiciones diferentes, donan carbono. Por eso es importante el ácido fólico. Y por eso es importante relacionar con dos fármacos que utilizan este principio que es la donación de carbonos por el tetrahidrofolato. En el campo de la farmacoterapia antibacteriana, conocer para entender el uso de este principio que las bacterias no comen ácido fólico. Nosotros sí comemos ácido fólico. Las bacterias sintetizan su propio ácido fólico. Por eso es que se puede incidir ahí. Un compuesto que es el precursor del ácido fólico bacteriano es el PABA. El ácido para-aminobenzoico. Es un insumo para la síntesis bacteriana del ácido fólico. Y resulta que las sulfas en general, la familia de las sulfas, la primera fue la sulfamilamida, después hay varias otras. Especialmente ahora lo que compone el compuesto, que ahora me van a ver eso, es cotimoxazol, nombre comercial, Bactrim, nombre comercial, Bacticel. Este cotimoxazol tiene dos sulfas, el trimethoprim y el sulfamethoxazol. Estas sustancias se parecen al PABA. Por lo tanto, van a inhibir a la enzima que usa al PABA para la síntesis del ácido fólico. Entonces, las sulfas inhiben competitivamente la enzima de síntesis del ácido fólico bacteriano, porque las sulfas compiten con el PABA para ocupar la enzima, inhibición enzimática competitiva. Las sulfas son bacteriostáticas porque impiden así la división de la bacteria. ¿Por qué impiden la división de la bacteria? Porque la bacteria no va a tener nucleótidos de alanina y de guanina por falta del ácido fólico, del tetrahidrofolato. Por lo tanto, no hay estos dos nucleótidos, por lo tanto, no hay síntesis de un nuevo ADN, por lo tanto, no hay división de la bacteria. Para la división, por eso se llama bacteriostática. Otra droga importante en la lucha contra el cáncer, el metotrexato, una droga antineoplástica, y es una droga que en su estructura se parece al ácido fólico, tiene una estructura similar al ácido fólico. Por lo tanto, inhibe el metotrexato competitivamente a la dihidrofolato reductasa, responsable de la transformación del ácido fólico en tetrahidrofolato. Entonces, el metotrexato y el ácido fólico se parecen
Y aquí está la enzima. ¿Qué hace la enzima? Convierte al ácido fólico en tetrahidrofolato. Pero ambos, el ácido fólico y el metotrexato van a competir por la enzima y se va a evitar la síntesis del tetrahidrofolato. Y si no hay tetrahidrofolato, entonces tenemos que no se sintetiza nuevo ADN para las células de rápida replicación, que son las células cancerosas. Es una de las características del cáncer. Las células se replican ahorcadamente y mandan semillas a todo el organismo. El catabolismo de las pirimidina no nos importa, porque no da problemas de salud, pero sí el de las purinas. A veces, no es muy frecuente. Los nucleótidos de adenina y guanina y purina se degradan. Son varios pasos, pero finalmente esto es lo que queda. Importante. Los últimos dos pasos. Se produce hipoxantina y una enzima que es la xantina oxidasa, convierte a la hipoxantina en xantina. La misma enzima, xantina oxidasa, convierte a la xantina finalmente en ácido úrico. Es la forma como se elimina el nitrógeno de estas bases nitrogenadas. Nunca vuelvan a cometer el error de equivocarse y pensar que es lo mismo que urea. La urea es la forma como se elimina el nitrógeno de los aminoácidos. Su valor máximo es hasta 40 miligramos por decilitro, la urea. También tiene problemas. Cuando el riñón no funciona, se acumula la urea. Aquí es el ácido úrico. En la hiperuricemia, cuando el ácido úrico se está produciendo demasiado y la persona tiene hiperuricemia, la droga indicada en uso pleno vigente actualmente es el allopurinol. El nombre sugiere. Allopurinol es un análogo de la aspirina, aspirina, hipoxantina o xantina, y por lo tanto inhibe competitivamente a la xantina oxidasa y evita la producción de ácido úrico. El allopurinol entonces se utiliza en la hiperuricemia. En la hiperuricemia que da problemas, porque si la hiperuricemia es leve y no da problemas, no hay necesidad de utilizar nada. El ácido úrico es como soluble. El valor máximo de referencia es de 8 miligramos por decilitro, un poquito menos en mujeres. Como es poco soluble, cuando esté elevada 11, 12, 13, 14 miligramos por decilitro, precipita. Y precipita en las articulaciones y da el problema llamado clínicamente artritis gotosa, no gotosa. Esta demora, artritis gotosa aguda y litiasis renal. Y debemos ya recordar que la gota ataca a las articulaciones periféricas. Casi siempre se inicia en el dedo gordo, y eso sucede porque no siempre, pero generalmente las articulaciones periféricas son más frías. Y en el agua fría se disuelve menos cantidad de fluidos. Lo mismo acá, en la sangre un poco más fría se disuelve menos cantidad de ácido úrico y por lo tanto una hiperuricemia acaba en precipitación. La forma como se declara en el laboratorio son presencia de cristales de urato monosódico. El laboratorio indica cristales de urato monosódico. La forma de paro de urato.
cuando la persona tiene una gota crónica, toda esa inflamación acaba en tejido fibrótico, en la formación de tumoraciones en las articulaciones llamadas toros. Las causas de hiperglucemia se dividen en primarias, congénitas, secundarias o adquiridas. Hemos visto en un momento deficiencia de algunas enzimas como la ATGPT, la ausencia de la glucosa 6-fosfatasa o la hiperfunción de la glutathione vegetal. Son enfermedades raras, así que no se mortifiquen en querer atenderse de memoria a eso. Basta con saber que hay causas primarias de carácter genético, deficiencias enzimáticas y conjuntos, pero más importante es conocer las causas secundarias. Y la más importante por su abundancia es la obesidad. Los obesos grandes obesos tienen mayor masa, y la mayor masa significa mayor catabolismo de células y de purina. Por eso es que en la obesidad, el consumo de alcohol, una dieta muy abundante en sustancias que tienen purina, puede desencadenar una gota, una artritis reumatoide, la obesidad. Y esta más obesidad es un factor que hay que tener en cuenta siempre. En los pacientes, cuando tengan pacientes o cuando sepan de pacientes que están recibiendo radioterapia o quimioterapia, la radioterapia mata células. La quimioterapia no las mata directamente, pero promueve muerte de células cancerígenas y sanas también. Entonces, eso aumenta de una forma muy importante la incidencia de hiperglucemia y de probable artritis gotosa y diálisis renal. La leucemia, la mayor parte de las leucemias tienen como característica valores muy grandes de leucocitos, 70, 80, 90.000 leucocitos por mililitro, en vez de hasta 10.000, que es lo normal. La policitemia, número abundante de glóbulos rojos, y el alcohol como un factor desencadenante, no como un factor que de por sí produce hiperglucemia. ¿Por qué el alcohol? ¿Qué producto del catabolismo del alcohol Recuerden el catabolismo del alcohol es importante, no debemos quedarse. El alcohol, el alcohol parte del catabólico, pasa de alcohol a acetaldehído y de acetaldehído a acetato. Mediante el alcohol retilopenasa y la aldehído-retilopenasa. En estos dos pasos producen NAS reducido. Y el NAS reducido, glucólisis, el NAS reducido, obliga al piruvato a convertirse en ácido láctico. Eso es lo que ocurre con el consumo excesivo de alcohol. La cantidad elevada de NAS reducido obliga al piruvato, producto final de la glucólisis, a convertirse en lactato, en ácido láctico. Y el ácido láctico produce una diurética por eliminación a nivel renal. Ese es el problema del alcohol en relación al ácido láctico. Tratamiento. Digamos que la hiperglucemia es algo purinoso. De la artritis gotosa aguda con AINA, especialmente los que tienen mayor acción antiinflamatoria, diclofenac, sulfatomicina, excepto porque también es un ácido, ¿no? El ácido acetilsalicílico. Con frecuencia hay necesidad de inyectar en forma intraarticular corticoides para disminuir la inflamación.
o a veces recurrir en la forma muy dolorosa a una droga que se llama toxicina. Pero es una droga de mucho cuidado porque es de uso hospitalario, pero es muy buena como una droga antidepresiva y reduce rápidamente la inflamación. Y agua en abundancia, tanto para eliminar el ácido úrico circulante en sangre como para prevenir la litiasis renal por ácido úrico. Agua en abundancia. Los datos clínicos para que se acuerden de su información. Los casos renales son bastante frecuentes, pero casi el 90% de ellos no son de ácido úrico, son de oxalato de calcio. Este dato ya grave se llama careta. La mayor parte de los calcios que cagan en este calcio son de oxalato de calcio. Los más raros son los de ácido úrico. Y llueve mucho. Más despacio. Como esta es la última clase que voy a hablar, pues es muy bonita. Una reflexión para